En este nuevo episodio vamos a hablar sobre la regla número 9. Si aún te corrompen viejos recuerdos, escribe sobre ellos fielmente y con todo lujo de detalles. Hoy me acompaña Juan Pablo Chamán. Hay una serie de situaciones muy fuertes que Jordan Peterson describe en este capítulo, ¿no? Y creo que puede que este tipo de situaciones sean incluso hasta más comunes de lo pensado, pero que son un espacio de portal hacia entender un poco lo que está comunicando. Y creo que el centro en sí mismo y la idea que nos quiere decir es ¿qué está pasando con esas situaciones del pasado que aún no dejan a la gente avanzar? ¿Cómo las recuerdan? ¿Cómo te están condicionando hacia ciertas cosas? Pero no sé qué se te ha quedado, con qué idea en general estás de este capítulo. Yo creo que a mí me ha impactado el reconocer el poder que tiene nuestro pasado sobre nosotros si es que lo permitimos y cómo se puede traducir en ciertas molestias, en ciertas reacciones nuestras que puede que ni las relacionemos, ¿no? Y es porque hay cosas que no hemos sanado o solucionado. Al principio del capítulo él plantea varias situaciones, ¿no? Si te han engañado, si te han lastimado, o si tú has engañado, o si tú has lastimado, y aún sientes culpa, aún sientes rencor, es que hay algo que hay que profundizar, hay que hablar, hay que escribir, ¿no? A lo largo del episodio, Jordan habla de dos pacientes particulares a los que les pasaban ciertas cosas como convulsiones o reacciones que no eran epilepsia, no tenían ninguna patología, pero sí él estudió un poco más y dijo esto tiene que ver por hechos del pasado que puede que no sean tan graves como podrían serlo, pero que sí están ahí pinchando a la persona y se traducen en estas cosas, ¿no? Sí, a mí me ha llamado la atención sobre todo el primer caso, aunque el segundo me llama poderosamente la atención porque el poder de la mente para hacerte o para hacerte retroceder incluso con tus propias extremidades y demás cosas es bastante complicado. Pero el primer caso que él cuenta es el de una... ya es una chica de 27 años que le cuenta una experiencia que tuvo cuando ella tenía 4 años, que había sido atacada por su primo de 6, ¿no? Uh-huh. Pero él no sabía todos los detalles y cuando ella le comenta a él a Jordan Peterson qué es lo que había pasado, Jordan Peterson se imaginaba que esta persona que le había atacado, que era su primo, era una persona mayor, gigante, grande, poderosa. Exacto. Y eso es porque ella lo describía así, porque ese era el recuerdo que tenía de esa situación. Totalmente lógico, ¿no? O sea, si te ataca a alguien, y además el Jordan Peterson dice, ¿no? Cuando tienes 4 años y ves a alguien de 6, obviamente que lo vas a ver mucho más grande. Eso tampoco es un nivel de locura ni nada parecido. Pero dentro del proceso de ir recapitulando, de ir revisando este tipo de situaciones, canalizando, volviendo a describir y entendiendo el contexto desde una mirada distinta, sin justificar lo que había sucedido. Ojo, esto no quiere decir eso no pasó, o mejor volver a olvidarlo completamente, ni nada parecido, pero observando, digamos que, por ejemplo, en este caso en particular eran 2 niños irresponsables que estaban sufriendo algo por culpa tal vez de adultos irresponsables, que eso es algo que él dice, ayuda a ella a que pueda verlo con otros ojos y pasar un poco esa etapa. Totalmente. Porque era algo que la perseguía muchísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, todas las distintas situaciones de su vida la hacían volver a cuando había tenido 4 años y había sufrido un ataque o... No sé cómo describirlo, pero cuando había sucedido esta situación. Y ahí es como que, ¿con qué ojos estamos viendo el pasado? O sea, ¿con qué imágenes nos hemos quedado de lo que ha sucedido antes? Y si estas imágenes nos están corrompiendo nuestros recuerdos, nos están cambiando nuestros recuerdos. Nos estamos acordando bien de lo que hemos hecho, de lo que ha sucedido, pero también es parte del propio proceso, ¿no? Aprender a sanarlos y sanarlos bien
acordándose fielmente. Y creo que justo la última parte que tú dices es súper importante y es hablarlo con la verdad, ¿no? Sin tratar de revictimizarse ni nada. Y cuando tú hablas las cosas con otra persona, uno puede que la otra persona sí te dé otro punto de vista, pero también sirve mucho escucharte a vos mismo. Él habla casi al final sobre el poder de la palabra. Sí. Y es realmente grande el poder de la palabra y tu propia palabra hablando, escucharte, facilita un montón las cosas. El segundo caso del que él habla es de un hombre que igual tenía episodios en la noche como de convulsiones y al final él relacionaba o hablaba mucho sobre una última pelea que había tenido con su novio que resulta ser muy violenta justo antes de terminar la relación, ¿no? Entonces Jordan empieza a relacionar las cosas y ¿por qué hablo de esto? Porque le pide la primera vez que le cuente mediante una hipnosis, ¿no? Y Jordan dice, han sido 90 minutos donde ha sido muy fuerte la experiencia y todo, pero hablarlo y haberlo contado con lujo de detalles lo ayudó tanto que si bien ha sido súper impactante los siguientes días, ya no tenía episodios tan seguidos. Entonces Jordan lo vuelve a llamar y le dice, vuélveme a contar mediante la hipnosis y ahora tardaba 15 minutos, era más puntual, habían detalles en los que ya no paraba. Y ahí es donde vas dando cuenta, ¿no? Puede que cuando tú hablas o escribes sobre una situación que te tiene tan mal, cuando vayas haciéndolo, vayas uniendo puntos, canalizando mejor las cosas y ya no tengas la misma reacción o ya no tengas el mismo peso por esa experiencia, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado que muchas veces en situaciones dolorosas, gran parte de lo que pasa es que son los detalles los que nos duelen, ¿no? Ujú. Y los evitamos, hasta intentamos borrarlos y no te acuerdas de eso, ¿no? Que esa es una reacción que igual me ha llamado poderosamente la atención y es cuestión de que cada uno lo revise, pero que también los seres humanos tenemos la capacidad de borrar recuerdos graves, traumáticos muy, muy fácilmente, pero es borrarlos de la narrativa de nuestra vida. De alguna manera nos están persiguiendo, nos están haciendo tomar decisiones, nos están generando una serie de miedos y de problemas que lastimosamente en muchos de los casos te impiden, por ejemplo, acercarte hacia lo que quieres o lograr tus objetivos. Quizá lo único que hacemos es hundirlos, ¿no? O sea, no los vemos en la superficie y sí, pero están ahí abajo. Esa es una buena imagen. O sea, terminas hundiendo esos recuerdos y al final es un poco complicado lidiar con ellos mismos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo nosotros podemos funcionar para que esto vaya hacia adelante? ¿Qué es lo que podemos hacer? Creo que, y sin el ánimo de criticar, pero creo que en este capítulo tal vez da una de las sugerencias más prácticas que he visto, ¿no? O sea, más allá de simplemente ordenar tu cuarto o armar un lugar lindo en el lugar donde vives o donde trabajas y demás, creo que el proceso de ir puntualizando lo que te ha sucedido, de recuerdos del pasado que están afectando mucho en tus decisiones y en tu manera de vivir, escribirlos, ir superando detalle a detalle y también saber vivir con ellos es parte de un proceso muy interesante. Y hay algo súper importante que él ha hablado en anteriores capítulos, pero ahora sí lo recalco un montón, y es que para saber a dónde quieres seguir, tienes que saber dónde estás y dónde has estado. Y en esto de recordar el pasado, él no solamente te invita así, habla de lo que te ha dolido, lo que has hecho mal y dale, sino uno necesitas tener súper clara la situación. O sea, él trata de decirte no tengas vacíos sobre esa situación, necesitas entender bien qué es lo que ha pasado, el entendimiento es súper importante y sobre todo te invita a reflexionar. Hay una parte en el capítulo que a mí me gustó mucho porque ahorita estamos hablando mucho de esas situaciones en las que te han hecho daño, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú has hecho daño? Y acá él habla mucho de arrepentirte Sí, eso es por importante. cometer errores, reflexionar sobre tus errores y adquirir eso que deberías haber adquirido en ese momento, ¿no? Aprender. Y la única forma de aprender es recapitular, reconocer, tener súper claro y agarrar lo mejor de esta situación, ¿no? Sí,
una imagen que me da Jordan Peterson, sobre todo en este libro, que está más dirigido hacia el caos, ¿no? Ujú. El otro era más con ideas del orden. Es que estamos muy cerca del abismo. Constantemente estamos muy cerca del abismo y hay una serie de situaciones que mentalmente nos pueden llevar a eso. Ujú. Y ahí es realmente con qué ojos estamos viendo esos problemas, con qué visión nosotros nos podemos enfrentar a ellos. Sé que no es fácil, sé que más fácil es sentarse y decirlo y deberíamos enfrentar nuestros problemas o en algún momento deberías tener las conversaciones incómodas que nunca tuviste o sí, suena sencillo de decir y es más difícil de hacerlo. Pero muchas veces nosotros tenemos en nuestras manos esa tabla de salvación, ese espacio que nos va a ayudar a permitir superar este tipo de cosas. Y creo que hay una idea que igual a mí me gusta que la dice, es si estás sufriendo por recuerdos que no dejan de atormentarte, existen posibilidades. Posibilidades que podrían ser la tabla de tu salvación a la espera de ser descubiertas. Y hay cosas muy fuertes a lo largo de este capítulo, conectando justo con la idea que tú acabas de dar. Hay otro que dice, que a mí me ha reimpactado, que decía, ¿no? Los obstáculos y las caídas nos provocan ansiedad, depresión, nos duelen, y eso es lo que da fe de nuestra propia ignorancia, porque está indicando que no entendemos lo suficiente dónde hemos estado, dónde estamos y a dónde vamos. O sea, él básicamente lo pone, si esto te deprime, si esto te duele tanto, es que no lo estás entendiendo y hasta que lo entiendas no vas a poder aprovecharlo, ¿no? Sí, parte del proceso del dolor en la vida y del duelo en sí mismo es el intento de entender por qué suceden cosas tan crueles, tan terribles, tan trágicas alrededor de nuestras vidas, ¿no? Y Mm. por eso la vida no es una etapa simplemente de preparación para la felicidad, sino también es una preparación para los momentos de sufrimiento, Ujú. porque eventualmente vamos a tener pérdidas, eventualmente nos vamos a equivocar y eventualmente vamos a sufrir frente a distintas cosas que van a ir sucediendo. Entonces, obviamente el intento humano es el de siempre intentar darle una explicación lógica a las distintas cosas que pasan. Y las existen. Y también es yo creo, de encontrar dónde están esos detalles que tanto nos han dolido, que tanto nos están haciendo cambiar nuestras decisiones o las acciones que vamos tomando en el día a día. Y eso es súper interesante. Y más que el por qué han pasado ciertas cosas, por qué te están doliendo tanto a ti, ¿no? Es también un camino a autoconocerte un poco más. A veces no se trata de, tal vez como tú dices, darle una razón a todo, sino tratar de entender por qué esto te está afectando, por qué está pasando esto, por qué te está provocando esto. Y por último, tener simplemente claro los hechos que han sucedido y a partir de eso tratar de sacar lo mejor, ¿no? Para escribir sobre ellos fielmente y con todo tipo de detalles y aprender a ir superándolos, así no van cambiando y corrompiendo tus decisiones, tu modo de vida y las cosas que vas haciendo en el día a día. No es fácil, no es fácil. A veces tienes que buscar ayuda para hacerlo también, pero es parte del proceso en el que nos encontramos y sobre todo de la invitación a seguir adelante. O sea, creo que eso es súper importante. Siempre necesitamos razones para seguir adelante. Jordan Peterson nos dice algo que es muy interesante. Existen 1000 razones para olvidar los problemas. Pero sobre todo necesitamos darnos razones para hacer el bien y continuar adelante con nuestras vidas, con lo que nos hemos planteado y con quienes dependen de nosotros. Y Jordan, por último, nos invita, ¿no?, a reducir esa historia en una estructura causal, y eso me gustó un montón. Saber qué pasó, por qué, y de la forma más simple y práctica, y sacar la moraleja, ¿no? Ahí mucha gente aprende quién era y dónde estaba para saber a dónde va a ir y quién quiere ser. Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos sobre la regla número 10. Planifica y esfuérzate por mantener viva la llama de tu relación. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann, Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Facebook y en Instagram.
Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los participantes y no necesariamente representan la opinión de la Fundación Frederick Naumann, Países Andinos.